Las acciones de Estados Unidos cotizaron a la baja al mediodía del lunes, después de que el presidente Trump aumentara aún más las tensiones comerciales al anunciar que Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China si no elimina su nuevo arancel del 34% a las importaciones estadounidenses antes de mañana. Al principio de la sesión, las acciones experimentaron una breve pausa debido a informes no confirmados que indicaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando suspender sus amplios aranceles comerciales durante 90 días a todos los países excepto China. La Casa Blanca posteriormente desmintió esta afirmación, calificándola de noticia falsa. Pero el breve repunte de las acciones ilustra el nerviosismo del mercado tras 2 días de fuertes ventas. A las 11:36 el promedio industrial Dow Jones cayó 674 puntos, o 1,8%. El índice S&P 500 cayó 64 puntos, o 1,3%, mientras que el Nasdaq Composite cayó 172 puntos, o 1,1%. Trump amenaza con aumentar los aranceles a China tras las represalias. Trump, en una publicación en las redes sociales, Truth, poco después de las 11 p.m., hora del este de Estados Unidos, afirmó que Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 50% a los productos chinos si China no rescinde su reciente aumento de aranceles del 34% antes del 8 de abril de 2025. Este ultimátum sigue a los aranceles de represalia de China y otras prácticas comerciales que Trump ha calificado de abusivas. La publicación de Trump se produjo tras un breve periodo de optimismo, tras un rumor sin confirmar en redes sociales que indicaba que Trump estaba considerando una pausa de 90 días en su amplio régimen arancelario para todos los países, con excepción de China. La Casa Blanca desmintió rápidamente dichos rumores, calificándolos de noticias falsas. Los índices de referencia abrieron fuertemente a la baja el lunes, continuando la ola de ventas observada al final de la semana pasada, que vio al índice S&P 500 caer más del 10%, borrando casi $5 billones en valor de mercado, marcando su pérdida de 2 días más significativa desde marzo de 2020, el inicio de la pandemia de COVID-19. El presidente Trump dijo el domingo que sus nuevos aranceles son la única manera de solucionar los importantes déficits comerciales con China y la Unión Europea, declarando que los derechos permanecerán vigentes y que los inversores deberán soportar las consecuencias y que se abstendría de negociar con China hasta que se aborde el déficit comercial de Estados Unidos. La semana pasada anunció la implementación de un arancel de importación universal del 10% que entró en vigor el 5 de abril, con aranceles adicionales más altos para los principales socios comerciales, incluidos China, Vietnam, Japón y la Unión Europea, que entrarán en vigor el 9 de abril. En respuesta a los aranceles estadounidenses, China ha impuesto derechos equivalentes del 34% a los productos estadounidenses, intensificando aún más el conflicto comercial. La Unión Europea también está buscando la unidad entre sus Estados miembros para formular una respuesta coordinada que podría conducir a medidas de represalia adicionales. Estos acontecimientos han aumentado los temores de una guerra comercial mundial, con importantes consecuencias para el comercio internacional y la estabilidad económica. Goldman Sachs elevó el domingo su probabilidad de una recesión en 2025 al 45%, desde el 35% de la semana pasada, tras elevar su pronóstico de recesión la semana pasada. Esto sigue a la subida de JP Morgan la semana pasada de la probabilidad de una recesión global este año al 60%, desde el 40% anterior. El indicador de miedo de Wall Street sube. Los inversores muestran signos de extremo nerviosismo, con el índice de volatilidad CBOE, VIX, el indicador más conocido del sentimiento del mercado, superando los 60 puntos intradía, su nivel más alto desde agosto del año pasado. El índice ha cedido parte de estas ganancias, pero aún cotiza cerca de los 50 puntos. La curva de futuros del VIX se ha invertido drásticamente.
lo que indica una intensa tensión en el mercado a corto plazo y un aumento de la demanda de cobertura a corto plazo. El diferencial entre los contratos con vencimiento al mes próximo y a 8 meses se ha ampliado a niveles no vistos desde el punto álgido de la crisis de la COVID-19 en 2020, según datos de Bloomberg. Los mercados ya están descontando 5 recortes de tipos de la Fed hasta 2025, mientras los inversores se preparan para una crisis económica más profunda. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído drásticamente, con una demanda en aumento ante las expectativas de una desaceleración del crecimiento. Las acciones de megacapitalización lideran las pérdidas. Las acciones de megacapitalización como Apple, Nvidia y Amazon siguen bajando y son las más afectadas por las ventas. Tesla también bajó, mientras que Caterpillar, un gran vendedor de equipos de construcción en todo el mundo, también cayó. La presión sobre Tesla también se vio afectada por la rebaja de calificación de Wall Street, después de que Wedbush redujera su precio objetivo para las acciones a $315 desde $550, citando preocupaciones sobre una crisis de marca y un impacto en la demanda provocado por los aranceles. Estimamos que Tesla ha perdido o destruido al menos el 10% de su futura base de clientes a nivel mundial debido a problemas de marca propios, y esta podría ser una estimación conservadora. En Europa, esta cifra podría ser del 20% o superior, todo por culpa de Musk, declaró Wedbush en una nota reciente. Por otra parte, varias acciones de automóviles, incluidas Stellantis NV, Ford Motor Company y General Motors Company, se sumaron a las pérdidas recientes después de que Bernstein emitió una visión bajista sobre las acciones de automóviles, rebajando estas últimas de rendimiento de mercado a rendimiento inferior. Bitcoin se desploma al mínimo del 6 de noviembre, lo que impulsa a la baja las acciones de criptomonedas. Bitcoin cayó casi un 5% a 78.092, pero antes había caído a un mínimo de 73.524, luego de un movimiento de aversión al riesgo en los mercados a medida que continuaba la angustia arancelaria. El movimiento a la baja de Bitcoin empujó a la baja las acciones de criptomonedas, incluidas Coinbase Global Inc., Riot Platforms y MicroStrategy Incorporated. Si la historia se repite, lo que hoy parece solo una caída del mercado, mañana podría ser el principio de una crisis global. Las decisiones impulsivas tienen consecuencias reales. No estamos hablando solo de números, estamos hablando de empleos, de familias, de economías enteras tambaleándose por una jugada política. ¿Será este el nuevo lunes negro? O peor aún, ¿será el inicio del colapso que nadie quiso ver venir? El tiempo lo dirá, pero tú, mantente despierto, informado y preparado, porque cuando el mercado tiembla, el mundo entero se sacude. Si este análisis te abrió los ojos o te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu like. Comenta qué opinas tú. ¿Estamos frente a una nueva crisis o es solo una sacudida temporal? Suscríbete y activa la campana, porque aquí no solo te informo, te preparo para lo que viene. Cada video es una pieza clave en este rompecabezas global. No te lo pierdas.